Estamos ya en el último DLL del itinerario de reactiva y armónicos. Este es el tercero de tres. Y hoy lo que vamos a ver es la parte de armónicos, soluciones y sobre todo vamos a intentar calcular, dimensionar un filtro activo. Lo primero, vamos a recordar qué vimos en el DLL anterior. Vimos qué son los armónicos, que son causados por cargas no lineales, es decir, aquellas que inyectamos una señal de tensión totalmente sinusoidal y, sin embargo, obtenemos una señal de corriente deformada. Estos serían los generadores de armónicos. Luego vimos definiciones del valor RMS, de la tasa de distorsión, del TDD y, sobre todo, que lo más importante es conocer cómo estamos. Vimos aquellas cargas generadoras de armónicos y qué armónicos son predominantes en función del tipo de cargas. Esto nos resultó muy útil, sobre todo para comprender por qué determinadas soluciones. Por ejemplo, cuando los fabricantes de condensadores ofertan baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos, esas baterías de condensadores con inductancias están sintonizadas o a 189 o 210 hercios, porque el armónico predominante es el quinto. Por eso está sintonizado a esa frecuencia. Entramos un poco sobre normativa. Lo más importante es que debemos de recordar que la tasa de distorsión máxima en tensión, en baja tensión, sería admisible un 8%. La UNE EN 61642, que es la norma que habla de filtros y condensadores en las redes industriales de baja tensión. Esta normativa nos dice qué es un filtro pasivo, qué es un filtro sintonizado, un filtro desintonizado. Entra en lo que sería resonancia serie, resonancia paralela, lo que nos permite comprender el efecto de la amplificación armónica, es decir, qué ocurre cuando colocamos condensadores en una instalación, se produce resonancia paralelo, y eso es lo que hace que tengamos problemas en la instalación, o que podamos tener problemas en la instalación, cuando colocamos baterías de condensadores que no están preparadas para el nivel de polución armónica que hay en la red. Bien, pues vamos a ver el tema de soluciones. Cuando hablamos de soluciones a la hora de determinar cuando tenemos componente armónica en la instalación, las soluciones pueden ser desde simplemente intentar evitar que los armónicos nos afecten, o soluciones como eliminar o reducir la componente armónica. Es decir, podemos separar cargas, crear fuentes separadas, transformadores con conexiones especiales, utilización de inductancias de línea en variación de velocidad, arranque multipulsos, y luego tendríamos la parte de condensadores, que serían los filtros. Vamos a entrar primero en estas que aparecen en pantalla. Claro, cuando hablamos de soluciones y hablamos de separar cargas, no vamos a eliminar, en este caso, la presencia de componente armónica. Lo que vamos a intentar es que esa presencia de componente armónica no nos afecte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos, si es posible, porque luego veremos que hay soluciones que significan modificar el cableado de la instalación, y está muy bien verlo de una manera teórica, pero luego en la práctica es difícil llevarlo a cabo. Por eso, al final,
vamos a acabar en una solución sencilla, que es el filtro activo. Pero para acabar en el filtro activo, primero tenemos que ver cuáles son las posibilidades, las soluciones que tenemos para convivir con la presencia de componente armónica. Por ejemplo, instalación de las cargas no lineales aguas arriba en el sistema. Es decir, lo que yo voy a hacer es poner las cargas sensibles en una parte de la instalación. Voy a poner una impedancia, porque si pongo una resistencia, al final lo que voy a hacer es impedir, dificultar un poco el paso de la corriente. Por tanto, mientras más obstáculos le ponga a la corriente armónica, más protegida estarán las cargas sensibles. Y aguas arriba de las cargas sensibles, aguas arriba de esa impedancia, voy a colocar las cargas no lineales. Podemos, una variante del caso anterior, por ejemplo, sería agrupar cargas lineales y cargas no lineales, para hacer exactamente que lo mismo en el caso anterior. Coloco las cargas no lineales aguas arriba de las cargas sensibles. Otra posible solución sería creación de fuentes separadas. Algo tan sencillo como un transformador para las cargas no lineales o cargas sensibles y un transformador para las cargas no lineales, es decir, aquellas que me van a generar componente armónica. ¿Elimino la componente armónica de la instalación? En principio no, pero lo que sí que elimino es el problema que voy a tener por la presencia de cargas no lineales en una instalación. Otra posibilidad, utilizar transformadores específicos en función de cuál sea el secundario en el transformador. Vamos a tener una eliminación de determinado tipo de componente armónica. El quinto, el séptimo, el tercero, solo el quinto. Y luego nos encontramos qué ocurre cuando tenemos variación de velocidad. O sea, una de los puntos que recomendamos es que siempre que se pueda, cuando haya variación de velocidad, utilizar inductancias de línea. ¿Por qué? Porque es cierto que colocar una inductancia de línea en un principio me puede resultar un poco más caro que no colocar un variador sin inductancia, pero a corto o medio plazo es una solución mucho más económica. Imaginaros que yo tengo o tenemos una instalación en la cual no le colocamos inductancia de línea porque pensamos que nos va a resultar algo costosa la instalación. Ponemos en marcha el proyecto y luego nos encontramos que tenemos tasas de distorsión de un 50, 60, 70% y tenemos que buscar una solución. Cuando tú ya tienes la instalación hecha, cuando ya tienes el variador, difícilmente vas a encontrar hueco para colocar la inductancia de línea. Y vas a tener que ir sí o sí a una solución que sería un filtro activo. Si desde el principio ya colocas a la variación de velocidad, ya le colocas la inductancia de línea, lo que vas a conseguir es más o menos tener una tasa de distorsión entre un 30, 40 más o menos en bornes del variador, que te va a permitir más o menos trabajar en el resto de instalación. Sí que es cierto que si necesitásemos colocar una batería de condensadores, la batería de condensadores que deberíamos de colocar en esa instalación, sí o sí debería de ser con inductancias antiarmónicos y probablemente asociado a esa batería de condensadores un filtro activo. Pero bueno, siempre sería una solución mucho más económica que si nos encontrásemos esa misma instalación sin ninguna inductancia de línea en la variación de velocidad. Por tanto, en la medida de lo posible,
siempre que haya variación de velocidad, colocar inductancias de línea. A mayor potencia instalada, más distorsión armónica y una mayor necesidad de colocar desde un principio esa inductancia de línea. Porque luego nos vamos a encontrar que no tenemos espacio y la solución es mucho más cara que lo que inicialmente habíamos previsto. Otra posibilidad sería los arranques multipulsos. En principio, en la mayoría de instalaciones el rectificador más utilizado es el de 6 pulsos, por lo tanto, es lo que nos encontramos en las instalaciones con esos armónicos que son de rango 5, rango 7, rango 11. Aproximadamente nos vamos a encontrar con una TDD entre un 30 y un 40%. Otra posibilidad, y en este caso ya vemos que la tasa de demanda total, la TDD, pasa a valores entre un 8 y un 15%, sería utilizar rectificadores de pulsos. En teoría, en estas instalaciones, lo que nos vamos a encontrar van a ser armónicos con rango inferior al H11. Otra posibilidad, esa también es un poco más cara, sería rectificador de 24 pulsos. Prácticamente se eliminan todos los armónicos de baja frecuencia y tenemos una TDD entre un 5 y un 7%. Otra posibilidad sería colocar los AFE, los Active Frontend. Un AFE va a actuar como un rectificador controlado, al ser un inversor más un filtro controlado por corrientes. Ventajas: nos va a permitir el suavizado de la corriente en las líneas de corriente alterna, va a permitir trabajar en los 4 cuadrantes, prácticamente tener un factor de potencia de la unidad y cumple con la mayoría de especificaciones a nivel de normativa armónica que nos vamos a poder encontrar a nivel global. Por contra, son mucho más grandes y más costosos, casi multiplica por 2 la solución de rectificadores de 6 pulsos. La red debe de estar totalmente equilibrada y sin armónicos de tensión. Requiere una relación de cortocircuito mayor al 40% referente a la potencia de cortocircuito. Y además, las fuentes de alimentación conmutadas están prohibidas, los condensadores de potencia están prohibidos, los rectificadores IGBT y SCR están prohibidos y no se permiten otras cargas no lineales. Y ahora entramos en la parte de filtros, condensadores e inductancias. Cuando hablamos de filtros, generalmente vamos a hablar de filtros pasivos. Los filtros pasivos son una inductancia y un condensador en una configuración de circuito resonante que se ajustan a una frecuencia determinada. Estos pueden ser filtros desintonizados o filtros sintonizados. ¿En qué se diferencian filtros desintonizados y filtros sintonizados? Un filtro desintonizado es la solución estándar que tienen todos los fabricantes de condensadores para aportar reactiva sin amplificar la componente armónica en la instalación. Eso es un filtro desintonizado y es lo que comentaba hace un rato, son esos equipos que se sintonizan a 210 hercios aproximadamente. Y los filtros sintonizados son condensador más inductancias sintonizados a la frecuencia que queremos eliminar. Lógicamente, al tener condensadores también aportamos algo de reactiva. El inconveniente, que para determinar un filtro sintonizado debemos de conocer muy bien cómo está la instalación, debemos de saber cuál es el nivel de tasa de distorsión
que hay en la instalación, debemos de saber cuáles son las corrientes armónicas de los rangos armónicos que queremos eliminar y la opción de colocar o hacer con un filtro sintonizado baterías de condensadores, es decir, que entren en función de la demanda, se complica un poco, ya que no se puede hacer de manera tan libre como si fuera un filtro desintonizado. Es decir, si hiciésemos una batería de condensadores con filtros sintonizados, primero deberían de entrar aquellos escalones que tuviesen una frecuencia de sintonización más pequeña, es decir, tercero, quinto, séptimo, 11, etcétera, y a la hora de salir sería justo al revés, saldrían los más altos primero, 11, 7, 5, 3. Ese es el inconveniente de un filtro activo, digo, de un filtro pasivo sintonizado. En una misma instalación puede convivir varios filtros sintonizados para eliminar diferentes rangos armónicos. Es lo que he comentado de intentar hacer una batería de condensadores con filtros pasivos. Cuando hablamos de filtros pasivos, filtros desintonizados, lo que dice la norma UNE 61642 es filtro cuya frecuencia de sintonía es inferior al menos en un 10% respecto a la primera frecuencia del armónico que presenta una amplitud importante en tensión o en corriente. Fijaros que si decimos que el armónico predominante es el quinto, estaríamos hablando de 250 hercios, un 10%, 50 sería 25. Si yo cojo 250 menos 25, sería 225. En teoría, un filtro desintonizado podría ir desde 225 hasta 180 más o menos. Si lo hacemos muy próximo a la frecuencia del armónico que es predominante, en este caso el quinto, corremos el riesgo que en determinadas instalaciones o en determinadas circunstancias y a medio o largo plazo, el conjunto pueda deteriorarse por la componente armónica presente. Por lo tanto, se aleja un poco de esa frecuencia y lo colocamos en un punto que es 188, 189 hercios aproximadamente. ¿Vale? Esta es la solución estándar que tienen, yo diría que todos los fabricantes de condensadores. Y luego tenemos el filtro sintonizado. ¿Y qué es lo que dice la norma UNE EN 61642? Es filtro cuya frecuencia de sintonía no difiere más del 20% de la frecuencia que se ha de filtrar. Es decir, si yo quiero sintonizar el quinto a 250, un 20% estaríamos hablando que serían 50 hercios. Pues si yo tengo 250 menos 50, de 200 a 250 sería la frecuencia a la cual yo podría sintonizar este filtro para eliminar o reducir la componente armónica del quinto. Pero para hacer esto necesito conocer, como he dicho anteriormente, la tasa de distorsión en tensión, la tasa de distorsión en corriente, cuál es el valor de tensión y corriente de cada rango armónico para hacer un filtro adecuado a esas características. Luego veremos que en la práctica hay soluciones que no necesitan tanto cálculo. Continuando con la solución de atenuación de armónicos, tenemos dos nuevos filtros, filtros activos y filtro híbrido. Un filtro activo es un equipo que está viendo constantemente cuál es la componente armónica que hay en la instalación y al mismo tiempo está compensando esos armónicos. Y un filtro híbrido
simplemente es la suma, quedaría de aquella manera, de un filtro pasivo más un filtro, o lo que es lo mismo. En una misma instalación tengo un filtro pasivo y un filtro activo. Esto es un filtro híbrido. La suma o la presencia de un filtro pasivo y un filtro activo en una instalación. Vamos a hacer el repaso que he comentado anteriormente de armónicos y condensadores, resonancia serie, resonancia paralelo, que ya vimos en el DLL anterior. Cuando tenemos la necesidad de compensar la energía reactiva e intuimos que tenemos presencia de componente armónica, tenemos que tomar la decisión de qué equipo de condensadores voy a instalar. Y lo puedo hacer bien conociendo cuál es la potencia de los posibles generadores de armónicos que voy a tener en la instalación respecto a la potencia nominal del transformador. Si tengo una potencia aproximada de generadores de armónicos frente a la potencia nominal del transformador en torno a un 15%, estoy en una instalación sin contaminación. Por lo tanto, voy a utilizar equipos estándar, equipos con tensión nominal igual a la tensión de red, sin ninguna precaución especial para tener en cuenta ante la presencia de componente armónica. Si la relación de posibles generadores de armónicos frente a la potencia nominal del transformador está entre un 15 y un 50%, entonces necesitaría equipos con inductancias antiarmónicos, lo que denominamos equipos SH. Y si esa relación supera al 50%, entonces deberíamos irnos a o filtros activos o filtros pasivos. Ya estamos en una instalación con cierta componente armónica de relevancia. Esa sería una posible opción, es decir, generadores o posibles generadores de armónicos frente a la potencia nominal del transformador. Lo que generalmente utilizamos es conocer cuál es la tasa de distorsión tanto en tensión como en corriente. Y decimos que si en corriente la tasa de distorsión es inferior a un 10%, estamos hablando de una instalación donde utilizaremos una batería de condensadores estándar. Si está entre un 10 y un 20%, utilizaremos una batería de condensadores con inductancias antiarmónicos. Y si la tasa de distorsión es superior a ese 20%, entonces deberíamos de ir a filtros pasivos sintonizados o filtros activos. La otra posibilidad es con la tasa de distorsión en tensión. Por debajo de un 2, equipos estándar, entre un 2 y un 6%, equipos con inductancias antiarmónicos, y más 6% o filtros pasivos. Y aquí nos encontramos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La tasa de distorsión o la tasa de distorsión en corriente o la tasa de distorsión en tensión. Hay que tener en cuenta las dos y se elige el equipo con el valor más desfavorable. Es decir, nos podemos encontrar con una instalación en la cual tengamos una tasa de distorsión por debajo del 2% y, sin embargo, una tasa de distorsión en corriente en torno a un 20%. Debemos de ir a una batería de condensadores con inductancia. O nos podemos encontrar en una instalación con una tasa de distorsión superior al 20% en tasa de distorsión en corriente y, por ejemplo, un 4 en tensión. Vamos a ir a un filtro activo o un filtro pasivo sintonizado. Por tanto, no es una u otra, sino
cuál es la más estable de las dos, o tasa de distorsión en corriente o tasa de distorsión en tensión. Cuando tenemos una red en la cual pueda haber condensadores o no, nos vamos a encontrar que en una red en la cual no hay condensadores, la polución armónica que vamos a tener en esa instalación va a ser proporcional a las corrientes de las fuentes generadoras de armónicos. Y si tenemos condensadores, probablemente esas componentes armónicas que tenemos en la instalación pueden ser amplificadas por el efecto de resonancia, como vamos a ver ahora dentro de un rato. Lo primero, una batería de condensadores no genera armónicos. Es decir, los condensadores no generan armónicos. Sin embargo, sí que pueden amplificar los armónicos existentes en la instalación. Al mismo tiempo, el condensador es uno de los elementos más sensibles a los armónicos, ya que presenta una impedancia baja a altas frecuencias y, por lo tanto, va a absorber las armónicas de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida que otros elementos en la instalación, provocando la reducción de la vida de los condensadores. Y luego, ¿por qué aumenta la tensión armónica? Nosotros lo que tenemos es un incremento de la impedancia, que luego veremos, y tenemos una corriente armónica. Si tenemos una corriente y tenemos un incremento de la impedancia, al final lo que tenemos es un aumento de la tensión. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Por tanto, si nosotros tenemos una amplificación considerable de la componente armónica, vamos a tener un incremento considerable de la tasa de distorsión en tensión. Por eso normalmente siempre hay excepciones, nos vamos a encontrar con una tasa de distorsión relativamente alta y una tasa de distorsión en tensión aproximadamente de un 7-8% cuando estamos hablando de tasa de distorsión en corriente de valores en torno a un 30 y tantos, 40%. Normalmente, aunque también nos hemos encontrado a veces instalaciones con tasas de distorsión en corriente en torno a un 40 más o menos y solo una tasa de distorsión de un 2% en tensión. ¿Por qué? Porque no todas las instalaciones son iguales, la corriente de cortocircuito en todas las instalaciones no es la misma, la configuración no es la misma, es decir, hay muchos factores que influyen. Pero lo que sí que es cierto es que si hay una amplificación de la componente armónica en corriente, va a haber una amplificación de la componente armónica en tensión. Si yo tengo una instalación sin condensadores, ¿qué ocurre con las corrientes armónicas? Pues al final, las corrientes armónicas presentes en la instalación, más o menos, como comentaba hace un rato, son la suma de esas corrientes armónicas generadas por las cargas no lineales. Es decir, más o menos, podríamos decir que 2 más 2 es igual a 4. La mayoría de corriente armónica circula hacia el transformador y una pequeña parte va hacia la carga. Y tal como vemos aquí, esta sería la representación típica de la curva de impedancia de una instalación en la cual no hay condensadores. Si a esa misma instalación le añadimos condensadores, ¿qué ocurre? Al final tenemos un condensador en paralelo con la instalación, que podemos considerar una inductancia, y por lo tanto se nos puede producir resonancia paralelo. Es decir, se puede producir una impedancia muy alta a una cierta banda de frecuencias. Esto es lo que se llama generalmente o comúnmente la amplificación. Ese incremento de la impedancia, por lo tanto, si se incrementa el valor de la impedancia, al final se me va a incrementar también el valor de la tensión armónica presente en la instalación. Hablamos normalmente de tasa de distorsión en corriente, pero
Hemos visto que la tasa de distorsión en corriente está muy ligada a la amplificación de la tasa de distorsión en tensión, que es lo que realmente nos va a preocupar. Y cuando tenemos los condensadores, como hemos comentado, que los condensadores tienen una impedancia muy baja a altas frecuencias, lo que hace es las corrientes armónicas van hacia el condensador está en paralelo con la instalación, que es una inductancia, se produce una resonancia y esa resonancia hace que esa componente armónica que antes yo tenía de 2 más 2 es igual a 4, ahora puede ser que 2 más 2 puedan ser igual a 7. Se ha amplificado simplemente por el hecho de tener condensadores en la instalación. Esa es la resonancia paralelo. ¿Y cómo evitar esto? Muy sencillo. Simplemente añadiendo en serie con los condensadores una inductancia y hacemos justo el efecto contrario a la resonancia paralelo, es decir, la resonancia serie. Y la resonancia serie es un condensador y una inductancia sintonizados a una frecuencia determinada, tal que en esa frecuencia la impedancia prácticamente sea cero. De esta manera lo que hacemos es evitar esa amplificación. Por eso cuando decía que una de las soluciones que tenemos para compensar ante la presencia de armónicos es baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos, porque aportamos reactiva, pero no amplificamos la componente armónica existente en la red. En este caso, al colocar esa inductancia en serie con los condensadores, es decir, baterías de condensadores con inductancias antiarmónicos o filtro desintonizado, lo que hacemos es que más o menos volvamos a 2 más 2 es igual a 4. A lo mejor no son 2 más 2 igual a 4, a lo mejor 2 más 2 es igual a 4,1. Es decir, prácticamente inapreciable la posible amplificación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tal como vemos en el dibujo, a partir de esa frecuencia de resonancia, es como si no hubiese condensadores. La red, la impedancia se comportaría como si no hubiese condensadores. Lo que hemos hecho es desplazar esa posible campana de amplificación hacia frecuencias no perjudiciales. Es decir, yo puedo amplificar mucho en un armónico que no existe, por tanto, amplificaré mucho de prácticamente nada. Por tanto, el resultado será inexistente. No tendré desde el punto de vista de instalación, es como si no tuviese nada. Bien, entramos en los filtros activos. Al final, hemos pasado por diferentes soluciones, baterías de condensadores con inductancias, filtros pasivos, filtros desintonizados, para acabar en los filtros activos. Los filtros activos, ¿qué son? Son unos equipos que nos van a permitir reducir o eliminar la componente armónica aguas arriba de donde se coloque el filtro activo, y lo que están haciendo es ver de manera permanente cuál es la componente armónica existente en la instalación y está inyectando permanentemente exactamente lo mismo, pero desfasado 180 grados, para obtener una senoide aguas arriba de donde coloquemos el filtro activo. Claro, cuando colocamos un filtro activo, lo que nos permite es podemos llegar a reducir aproximadamente a valores en torno a un 3%, incluso un poco menos de tasa de distorsión en corriente en cabecera de la instalación, pero lo importante saber es que podemos llegar a ese valor, pero también lo importante saber es que no es necesario siempre llegar a esos valores. Es decir, yo puedo
estar en una instalación con una tasa de distorsión en corriente de un 15, un 20% o una tasa de distorsión en tensión de un 3 o un 4% y puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Es cierto que habrá otras instalaciones en las que sí o sí tengo que tener una tasa de distorsión inferior a un 2 o un 3% de tasa de distorsión en corriente. Perfecto. Son aplicaciones muy concretas, pero en el día a día podemos trabajar con tasas de distorsiones de 10, 15%, incluso 20% sin ningún problema. Por tanto, sabemos que hay una solución a los armónicos y esa solución se llama filtro activo. La gran diferencia que hay entre un filtro activo y un filtro pasivo sintonizado es la sencillez a la hora de determinar cuál es la solución. Es decir, tengo una instalación con un gran número de cargas no lineales, con una tasa de distorsión en corriente la que sea, con un porcentaje en el tercero, quinto, 9, en el 17, en el 21, el que sea, que con un filtro activo lo que consigo es que la tasa de distorsión global se mantenga dentro del objetivo que yo he marcado. Y ese objetivo puede ser un 15, un 8 o puede ser un 3. Un filtro pasivo, yo lo que necesito es conocer cuáles son las condiciones de carga, cuál es el valor máximo de la corriente armónica que va a circular, cuál es el valor máximo de la corriente del rango que yo quiero eliminar. Y, una cosa muy importante, si hay cualquier variación en la carga en esa instalación, tendré que ver si el filtro que yo he calculado es correcto o no. Con un filtro activo le da igual que haya y qué es lo que pueda venir mañana. Se adapta a cualquier necesidad. Si se ha quedado pequeño, se añade otro en paralelo. ¿Que ha quedado grande? Se aprovecha para otras funciones. Esa es la gran diferencia que puede existir entre un filtro pasivo y un filtro activo. ¿Cuándo vamos a necesitar filtros activos? O sea, si tenemos continuos malfuncionamientos en nuestra instalación, es decir, vamos a tener un aumento de la corriente eficaz que está circulando en la instalación. Por tanto, vamos a tener calentamiento en las líneas o disparos intempestivos de las protecciones, calentamiento del neutro, destrucción de las tarjetas electrónicas, perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones y telemando, vibraciones y ruidos extraños en los cuadros o incluso en la instalación, rotura de condensadores. Aquí hay un punto que es si el usuario es sensible a los sobrecostes generados por los armónicos. Es cierto que cuando hay armónicos hay un sobrecoste por un mayor mantenimiento, un sobrecoste por una degradación de la vida útil de los equipos, un sobrecoste por algo de mayor consumo, etcétera, pero que es un poco difícil de evaluar, de monetizar, al menos a corto plazo. Es decir, sabemos que si en una instalación colocamos un filtro activo y tenemos una tasa de distorsión en torno a un 5%, por ejemplo, la reducción de costes de mantenimiento o envejecimiento de equipos se reduce aproximadamente en un 30%. ¿Cómo es de tangible esto? Este es el punto más complicado. O también, si nosotros queremos tener una instalación que esté conforme a cualquier tipo de normativa a nivel de inyección armónica y demás, o recomendaciones, para eso tenemos la posibilidad de colocar un filtro activo que nos va a asegurar que nuestra instalación cumple con todas las normativas y todas las recomendaciones referente a la polución armónica en las instalaciones. ¿Dónde se puede colocar un filtro activo?
en cualquier sitio. Desde, por decir algo, desde un hotel hasta una grúa, un parque eólico, cualquier sitio. Es decir, podemos colocar un filtro activo en cualquier instalación, en cualquier momento. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas en las cuales vamos a colocar filtros activos? Por ejemplo, en CPDs, más que nada en los CPDs, no tanto por la parte de armónicos, que bueno, que más o menos en un CPD más o menos están controlados, sino aunque parezca algo extraño, para compensar el exceso de capacitiva que pueda haber en un CPD. Luego veremos qué puede hacer un filtro activo. En los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, en tratamiento de aguas, tratamientos de papel, en la automoción, en grúas. No todos estos equipos, o sea, estas instalaciones, son instalaciones en las cuales hay una demanda para corregir la componente armónica. Hay instalaciones que, por ejemplo, el tema de grúas, que probablemente sea más necesario un filtro activo, no tanto por la componente armónica, sino por la necesidad de aportar reactiva en tiempo real. Es decir, un filtro activo nos va a permitir aportar reactiva, equilibrar cargas y la inyección de componente armónica para reducir la componente armónica presente en la instalación. Por tanto, viendo lo anterior, ¿qué beneficios tiene para nosotros un filtro activo? Nos va a prevenir del calentamiento producido por los armónicos en la instalación, es decir, el calentamiento en los cables, ruidos en los cuadros, embarrados, etcétera. Nos va a prevenir los disparos intempestivos de los aparatos de protección, y eso al mismo tiempo lo que va a hacer es que nos aumente la productividad en nuestras instalaciones, ya que no vamos a tener que estar preocupados de manera constante de que se dispara o no las protecciones, y por tanto vamos a poder seguir con nuestro proceso sin ningún tipo de problema. Nos puede reducir el parpadeo, es decir, los flickers. Si hay condensadores, va a prevenir la resonancia que pueda provocar la presencia de condensadores en la instalación, va a reducir la TDD en la instalación. Lógicamente, al bajar la tasa de distorsión en corriente, baja la tasa de distorsión en tensión. Es sencillísimo a la hora de diseñar el equipo, por lo tanto, esa parte nos va a ahorrar mucho trabajo para determinar qué equipo necesitamos. Puede aportar reactiva en tiempo real. Un filtro activo, como he comentado hace un rato, nos va a aportar corriente reactiva. A día de hoy, un filtro activo para compensar energía reactiva no sale rentable. Es decir, el precio del kilowatt se dispara casi por 4 o por 5, pero sí que hay instalaciones en las cuales es necesario un aporte de reactiva prácticamente en tiempo real, y cuando digo tiempo real son microsegundos, y eso solo lo puede hacer un filtro activo. Podemos tener instalaciones que necesiten aporte de reactiva y necesiten estar libres de cualquier tipo de transitorio. Y sabemos que cuando entran los condensadores, aunque tengan inductancias antiarmónicas, aunque tengan contactores dedicados para la maniobra de condensadores, siempre se va a producir un transitorio. Con un filtro activo eliminas ese transitorio cuando aportas reactiva, por lo tanto, para esas instalaciones es perfecto. Y, lógicamente, si estamos hablando de aporte de reactiva, nos va a mejorar la capacidad del sistema.
ya que vamos a poderle sacar el máximo rendimiento a nuestra instalación. Y aquí permitirme que muestre la oferta, el rango de filtros activos que tenemos, porque me va a servir para, a partir de ahora, hablar de qué es lo que hace o no hace un filtro activo. Pero en la mayoría de filtros que hay en el mercado hacen más o menos lo mismo. Es decir, todos los filtros van a aportar corriente para la inyección armónica. Todos los filtros pueden aportar corriente para el desequilibrio de cargas y pueden aportar corriente para la compensación de energía reactiva. Luego, cada fabricante lo llama de una manera, es un filtro de este tipo, un filtro de otro, pero todos al final más o menos hacen lo mismo. Cada fabricante tiene sus pequeñas diferencias, pero el concepto global sirve para todos. Dentro de nuestra oferta tenemos los AcuSign, entre comillas, pequeños, los PCSN, que nos van a corregir la componente, nos van a aportar la posibilidad de compensar energía reactiva y equilibrar cargas. Y sobre todo, nos va a servir para reducir o eliminar la componente armónica presente en el neutro generada por las cargas monofásicas conectadas entre fase y neutro. Es decir, si tenemos cargas monofásicas fase neutro y son generadoras de armónicos, es decir, estas son las que van a generar la componente homopolar y por lo tanto armónico de rango 3, vamos a necesitar un filtro activo PCSN. Luego tenemos el AcuSign PCS Plus, que es el que está arriba. Al igual que el PCSN, corrección armónico, aporte de reactiva, desequilibrio, pero no reduce la componente armónica presente en el neutro debido a cargas no lineales conectadas fase neutro. El AcuSign PCS PCS Plus está pensado para instalaciones más industriales y PCSN para instalaciones más terciarias donde sí que puede haber cargas monofásicas fase neutro. Y luego tenemos un elemento intermedio, que es el AcuSign PCV Plus, que lo que hace es, no aporta componente armónica, pero se especializa en el aporte de energía reactiva en tiempo real, sirve como soporte tensión, equilibrado de cargas y flicker. Eliminar los flickers los hacen los otros dos, pero al ser un equipo más específico al aporte de reactiva, esta parte del flicker, que al final son pequeñas variaciones de tensión, lo que hace es eliminar ese molesto problema que es el flicker. Cuando digo soporte tensión, sabemos que cuando en una instalación tenemos condensadores, cuando colocamos un condensador, en el punto donde colocamos ese condensador aumenta la tensión. Bien, un filtro activo, un PCV Plus como soporte de tensión, lo que hace es que si hay cualquier tipo de carga conectadas aguas abajo que hace que la tensión disminuya, por lo que el motivo que sea, el filtro activo lo que hace es inyecta corriente reactiva para subir el nivel de tensión y que aguas arriba de ese punto el nivel de tensión sea el que tendría que ser sin ese tipo de cargas que ha generado esa caída de tensión. Y una tabla resumen de lo que hace
cada uno de los filtros activos. Y vamos ya a irnos situándose en digamos, en el objetivo de la DLL de hoy, que era cómo determinar qué filtro activo voy a necesitar en mi instalación o cómo voy a calcular esa necesidad. Bien, lo primero que tenemos que hacer es unas prácticas muy recomendables. Y lo primero, y esto es básico, es que todas las cargas no lineales, como mínimo, tengan una inductancia, una impedancia de línea entre un 3 y un 5%. Esto básicamente se consigue simplemente colocando una inductancia de línea en el variador. Es decir, colocando esa inductancia de línea ya tenemos esa inductancia entre un 3 y un 5%. ¿Qué vamos a conseguir si tenemos esa impedancia de entre un 3 y un 5%? Vamos a reducir la tasa de distorsión en tensión. Vamos a optimizar el filtro activo. Vamos a optimizar el filtro activo, vamos a reducir lógicamente el tamaño del filtro activo. Vamos a maximizar la tasa de distorsión de demanda total. Y luego otro punto a tener en cuenta. En la medida de lo posible, si vamos a colocar un filtro activo en nuestra instalación, que aguas abajo del filtro activo no haya condensadores. Si tenemos que compensar la energía reactiva, que esos condensadores estén aguas arriba del filtro activo. Si yo tengo condensadores aguas abajo, lo primero que voy a tener que decirle al filtro activo es que hay condensadores, para que tenga en cuenta cuál es la corriente que está dando la batería de condensadores. Y al mismo tiempo, si yo tengo condensadores aguas abajo del filtro activo, esos condensadores me pueden estar amplificando la componente armónica. Por lo tanto, si me amplifican la componente armónica, significa que el filtro activo va a estar sobredimensionado. Por lo tanto, si tenemos que compensar la energía reactiva con un filtro activo, intentaremos colocarlo aguas arriba del filtro activo. ¿Qué va a ocurrir cuando no está presente esa impedancia en la carga no lineal? El TDD va a ser más elevado, tanto en la variación de velocidad como en el sistema. Vamos a necesitar filtros de mayor tamaño, vamos a necesitar más equipos, por tanto, va a ser más elevado el coste porque vamos a necesitar más unidades. No vamos a poder conseguir una TDD con una atenuación de 10:1 aproximadamente y es posible que no cumplamos con determinado tipo de normativas. Una de las cosas que tienen los filtros activos es el funcionamiento dual. He comentado que un filtro activo puede inyectar componente armónica y al mismo tiempo puede aportar corriente reactiva o equilibrar cargas. Eso se hace con ese funcionamiento dual. Aquí vemos que la corriente suministrada por el filtro activo sería la relación entre la corriente armónica que puede inyectar el filtro más la corriente fundamental, que es la que puede utilizar el filtro para el aporte de reactiva o el equilibrado de cargas. La relación de estas dos, corriente armónica y corriente fundamental, lo que va a hacer es esa corriente de salida. Lo vamos a verlo más claramente. Imaginemos que yo tengo un filtro activo de 300 amperios. Este equipo dedicado al 100% a corriente armónica sería 300 amperios. Por lo tanto, tendría una corriente disponible en amperios para reactiva o para equilibrado de carga de 0. Pero imaginemos que yo estoy al 80%. Si yo dedico el 80% de la componente armónica del filtro, en este caso
hablando de 240 amperios, todavía tendría un 60% de corriente, es decir, unos 180 amperios, lo que sería equivalente a unos 125 kilobares, para o bien dedicar esos 180 amperios plenamente para aportar 125 kilobares, o para dividir esos 180 amperios, una parte en kilobares y otra parte para equilibrado de carga. Pero si en lugar de un 80 me voy a un 40, veo que yo podría dedicar 120 amperios solo para la componente armónica y podría dedicar casi el 92% del valor del filtro activo para el aporte de amperios para o bien aportar reactiva, que estaríamos hablando de 191 kilobares, o equilibrar cargas. Es decir, si yo cojo un equipo de 300 amperios y quiero reducir algo la componente armónica, quizás a lo mejor con esos 300 amperios yo podría en algún momento dedicar solo 120 para la corrección armónica y dedicar 276 para el aporte de reactiva. O como tenemos una prioridad sobre la componente armónica, es posible que en algún momento solo pueda dedicar un 90%, o sea, tenga que dedicar un 90% en la componente armónica y luego solo un 44% para el aporte de corriente. Esto es interesante para dimensionar los filtros activos en función de cuáles sean nuestras necesidades. Hemos visto inyección armónica, hemos visto factor de potencia y luego aquí estamos viendo cuál es el principio de equilibrio de corriente. La idea es intentar que aguas arriba del filtro activo tengamos un sistema lo más equilibrado posible. Lo podemos hacer tanto para un determinado tipo de carga, es decir, queremos en un punto de la instalación colocar un filtro activo porque sabemos que ese grupo de cargas o esa carga lo que hace es que me produce una tasa de distorsión relativamente alta o necesita un aporte de reactiva específico o tengo un desequilibrio en ese punto, como en cabecera de la instalación. Un filtro activo puede realizar su trabajo en bornes de la carga para un determinado grupo de cargas o en cabecera de la instalación. El concepto sería, salvando todas las distancias, como una batería de condensadores. Que puede decir, puedo hacer una compensación individual por grupo o una compensación en cabecera. Antes de pasar a cómo calcular, siempre viene bien echar un vistazo a cómo interpretar gráficas, tablas, etcétera. Es decir, lo que necesitaríamos primero para saber si tenemos que colocar un filtro activo o no, o cuál sería la solución correcta a nuestra instalación, sería ¿cuál es el motivo por el cual queremos colocar un filtro activo? ¿Porque tenemos un problema o porque intuimos que tenemos un problema? ¿Qué problemas hay en la instalación? ¿Dónde se han tomado los datos? Los datos, en principio, habría que tomarlos en cabecera de instalación o en aquel punto que queremos realizar esa compensación o intuimos que puede haber un problema. Si tenemos una batería de condensadores en esa instalación, tenemos que hacer medidas con y sin baterías de condensador. Tenemos que saber cuál es la potencia del transformador, cuáles son las potencias de los generadores de armónicos y de las cargas lineales, cuál es el índice de carga, factor de simultaneidad que tenemos en la instalación. Las medidas deben de ser preferiblemente trifásicas, potencia activa, potencia reactiva. Tenemos que tener valores de corriente, valor eficaz y valor RMS. Los valores de tasa de distorsión, tanto global, importante, global y el resto de armónicos, tanto en tensión como en corriente, gráficos y tablas. A nivel de corriente, potencia, ¿vale? De las tres fases o de una, si es un sistema más o menos equilibrado con una de las fases es suficiente, pero aquí vemos, por ejemplo, en esta instalación que
hay dos fases que más o menos son muy parecidas y hay una tercera que está ligeramente por encima. Bueno, esto nos hace ver de una manera sencilla cómo está la instalación. En este otro vemos cuál es la corriente en una de las fases y cuál es el desglose de cada uno de los armónicos en esa fase. Está bien, pero estaría mejor si solo viésemos la tasa de distorsión global. Aquí vemos un gráfico en el cual vemos la evolución de la tasa de distorsión en tensión y abajo la tasa de distorsión en corriente. Nos sirve para ver si hay algún tipo de relación entre si yo estoy con una tasa de distorsión elevada, ¿qué me pasa con la tasa de distorsión en tensión? ¿Está alta, está baja? Para ver esa correlación. Vemos, por ejemplo, de 13 a 21, por ejemplo, en el gráfico de abajo, que en la fase L1, al contrario que en L2, L3, la tasa de distorsión en corriente es muy baja, sin embargo, en tensión se mantiene muy similar. Habría que ver qué ocurre en esa instalación, en esa fase, en ese momento. Aquí, por ejemplo, vemos una representación, que esta sí que sería útil para saber cómo estamos en la instalación, en la cual vemos cuál es la tasa de distorsión en tensión, en corriente, y cuál es la corriente que hay. Y vemos que en azul sería la corriente y en verde la tasa de distorsión. Fijaros que cuando normalmente tenemos una tasa de distorsión relativamente alta, y en este caso estamos hablando de un 21, que es una tasa de distorsión aceptable, la corriente está prácticamente en su mínimo valor, que estamos aproximadamente hablando de 300 amperios. Si estamos hablando de una carga relativamente alta, 740 amperios, vemos que el nivel de tasa de distorsión se mueve en torno a un 15-16%. Que está bien. Entonces, este gráfico de corriente y tasa de distorsión nos permite ver, a veces tenemos consultas en las que nos dicen que tenemos una instalación con una tasa de distorsión de un 90%. Bueno, ¿y cuál es la corriente? ¿Estaba al 70% de carga? ¿Estaba al 100%? ¿Estaba con baja carga? Claro, porque si tú me dices que tienes un 90 y estás al 80% de carga, tienes un problema. Pero si me dices que tienes un 90 y estás prácticamente en vacío, es insignificante, no tienes ningún problema. Por eso, volver a las preguntas que hacíamos hace un rato. ¿Por qué quieres colocar un filtro activo? ¿Cuál es el problema que tienes en la instalación? Porque un problema no tiene que ser necesariamente tener una tasa de distorsión alta. O sea, yo puedo tener un 90 tasa de distorsión en corriente y, sin embargo, estar ese 90% en un 4 o 5% de la carga. Y, sin embargo, cuando estoy al 80-90% de la carga, a lo mejor tengo una tasa de distorsión de un 15 y la instalación está perfecta. Y si esa medida se ha hecho en cabecera, donde, por decir algo, van a pasar 1000 amperios, que tengas una tasa de distorsión del 90% con 10 amperios, pues la verdad es que no está. Por tanto, no es tanto el valor porcentual, sino saber el valor absoluto, en ese caso de la corriente, y a qué índice de carga corresponde, a qué periodo de trabajo corresponde. Y esto nos ayuda para saber si tenemos o no tenemos que preocuparnos. Si yo en este gráfico hubiese visto que hay una tasa de distorsión de un 80% con un índice de carga relativamente bajo, pues probablemente no hubiera hecho absolutamente nada. Pero, sin embargo, si lo veo en un pico de demanda alto, pues entonces sí que habría que tomar algún problema. Pero, de todos modos, si tú tienes un 90 o un 80% de tasa de distorsión en corriente y estás en un 80% de carga, seguro que tienes problemas. Seguro. Es que no te hace falta ninguna medición. Ya lo sabes. Por tanto, a veces hacemos mediciones
para confirmar lo que ya sabemos o simplemente hacemos mediciones para saber cómo estamos. Hay una pequeña diferencia, porque si hacemos mediciones para confirmar cómo estamos, es que probablemente tú ya sepas que tienes un problema y probablemente quieras buscar una solución. Si haces una medición para saber cómo estás, probablemente no tengas problemas. Probablemente. Te puedes encontrar alguna sorpresa, pero bueno, como haces una petición para saber cómo estás y a lo mejor no la asocias a problemas de armónicos o cualquier otro tipo de problema, con esa medición ya te puede, con ese análisis ya puedes ver cuál puede ser la solución a adoptar. Y ahora sí, vamos a entrar y dimensionar un filtro activo. Pero primero hay que cumplir unos determinados requisitos. 1. Definir el nivel de polución armónica de la carga. Si estamos en una instalación existente, lo mejor sería hacer una medición, no sería lo ideal, o el nuevo proyecto. Si estamos en un nuevo proyecto, tenemos que conocer todas las cargas no lineales, si el THDI se define a nivel de instalación o a nivel de cargas, es decir, hay que conocer más información. Y es necesario conocer impedancias de la red, etc. Solo a tener en cuenta que la mayoría de las herramientas que se utilizan para el cálculo se basan en el valor de THDI referido sobre la corriente fundamental, es decir, a 50 Hz. El segundo punto es, aunque sea pesado, asegurarse que las cargas no lineales estén equipadas como mínimo con una inductancia de línea con una impedancia entre el 3 y el 5%. Porque si es una instalación existente, si las cargas no lineales incluyen una impedancia, el TDD puede ser inferior al 50%. Podemos considerar el cable también como impedancia, pero bueno, se puede despreciar. Si la variación de velocidad no tiene impedancia de línea, verificar que es posible añadirla, porque si no, va a ser más costoso. Nuevo proyecto, como comentaba hace un rato, siempre que sea posible, variación de velocidad con inductancia de línea, ya sea en alterna o en corriente. Por lo tanto, el punto 2 sería asegurarse que las cargas no lineales están equipadas como mínimo con una inductancia de línea, con esa impedancia entre un 3 y un 5%. El tercer punto es aplicar un factor multiplicador para el cálculo del filtro activo. Y aquí es donde juega si tenemos o no tenemos impedancia entre un 3 y un 5%. Como norma general, vamos a considerar un factor multiplicador 1 para cargas no lineales con una impedancia mayor del 5%. Difícilmente nos vamos a encontrar en ese caso. Por 1.2, que es lo más habitual para cargas no lineales con una impedancia de línea entre un 3 y un 5%, o incluso hasta un 2% si la impedancia es muy baja, no está, que esto es no recomendado porque nos va a salir un valor de filtro extremadamente elevada. Cuarto punto, definir el valor límite deseado. Es decir, ¿qué queremos? ¿Un 4, un 5%, un 15% de tasa de distorsión en corriente, el TDD? Y vamos a hacer en función de si hay cargas lineales o no hay cargas lineales, etc. ¿Es necesario compensar energía reactiva? Hemos visto que el filtro activo puede inyectar componente armónica y puede aportar reactiva para equilibrar cargas o aporte de reactiva. Por tanto, tenemos que saber si el filtro activo también va a aportar reactiva o no. Y qué es lo que vamos a querer. Es decir, si vamos a eliminar la componente neutro, si queremos realizar la compensación armónica por fases, corregir el factor de potencia, etcétera. Y ahora sí, vamos a calcular. Vamos a hacerlo de manera sencilla. En este primer ejemplo, solo cargas no lineales. Y empezamos con valores registrados en cabecera.
una intensidad de 318 amperios, una intensidad fundamental de 300 y una tasa de distorsión en corriente del 35%. Quiero una tasa de distorsión del 15% y el factor multiplicador, en este caso 1.2, porque tenemos cargas no lineales con una impedancia de línea entre un 3 y un 5%. Bien, ¿qué ocurre? La corriente de dimensionamiento del filtro activo sería la intensidad armónica por factor multiplicador menos el porcentaje de tasa de distorsión en corriente límite por la corriente fundamental. En este caso, la intensidad armónica sería intensidad fundamental por tasa de distorsión, es decir, 300 amperios por 0,35, que es el 35% de THDI, 105 amperios. Por tanto, el filtro activo sería 105 por 1.2, que es el factor multiplicador, menos 0,15, que estamos hablando de ese valor objetivo de tasa de distorsión en corriente, por 300, que es la corriente fundamental. Al final me da 81 amperios. Sencillo. Y eso me va a decir que si la mayoría de cargas no lineales son trifásicas, escogeremos un PCS+. Si hay una mezcla de cargas monofásicas y trifásicas, un PCSN. Y si tenemos que compensar la corriente del neutro, cogeremos un PCSN. Aquí vemos en función de si es un PS+, un PCSN, si necesitamos un equipo de 120 o un equipo de 30 más 60. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. A la instalación vamos a añadirles cargas lineales. Es decir, teníamos antes cargas no lineales y le hemos añadido cargas lineales. Y tenemos este cuadro con una corriente final fundamental de 537 amperios, una tasa de distorsión en corriente de un 26,8 y hemos bajado a un valor objetivo de tasa de distorsión en corriente de un 10%. Igual que en el caso anterior, vamos a encontrar cuál es la corriente armónica. En este caso, la corriente armónica son 144 amperios, que son 537 de la corriente fundamental por 0,268, que es la tasa de distorsión en corriente que yo tengo en este momento. Y el filtro activo sería esos 144 por 1.2, que es el factor multiplicador, menos el valor de tasa de distorsión objetivo del 10% por los 537 amperios de la corriente fundamental. Y al final tengo 119 amperios de filtro activo. Que monofásicas y trifásicas, o si tengo que compensar el neutro, pues escogeré un filtro u otro. Vamos a añadirle a esa instalación la necesidad de compensar la energía reactiva. Por lo tanto, ya partimos de algo de base. En este caso, lo que quiero es un coseno de phi de 0,99. Vamos a determinar cuál es la necesidad de energía reactiva. En este caso, voy a necesitar 77 kilobares y la corriente equivalente de 77 kilobares serían 111. Bien. Si yo aplico esa fórmula que veíamos inicialmente de cómo determinar cuál era la corriente armónica del filtro activo, al final lo que tengo es los 119 amperios que necesitaba en el caso anterior, es decir, cargas no lineales más cargas lineales, más los 111 amperios de la corriente reactiva. Hago el sumatorio de los cuadrados, la raíz cuadrada, y me da que necesito un tipo de 162 amperios. Es decir, si yo quiero compensar aproximadamente 77 kilobares y quiero aportar 120 kilobares de componente armónica, voy a necesitar un filtro de 162 amperios. El dato superior sería un filtro PCS Plus de 200 amperios. Y si tuviese
cargas monofásicas o cargas trifásicas, al final escogería uno u otro. Un PCSN, en este caso serían 3 equipos de 60, o si tuviera que corregir solo la mayoría de componente del neutro, pues tendría que ir a 60 amperios y 3 equipos de PCSN y al final darían los 180. Bien, esta sería ya la parte final. Me estoy alargando un poco. Y para terminar, esos ejemplos prácticos que comentaba. Aquí simplemente lo que vamos a ver es, de manera relativamente rápida, cómo afecta que yo coloque en una instalación una solución u otra. Por ejemplo, en esta instalación, con unos 300 kilovatios, ¿vale? Que vemos que hay una tasa de distorsión más o menos aceptable. ¿Qué es lo que pasa? Antes de realizar la compensación y después de realizar la compensación. Yo, en esta instalación, tengo una tasa de distorsión de un 4% en tensión y un 8% de tasa de distorsión en corriente. Es un valor aceptable. Si yo le añado esta batería de condensadores de 300 kilobares con esa tasa de distorsión del 4, veo que me voy a un valor de un 6 y a un valor de un 16. Han aumentado los valores de tasa de distorsión, como vemos aquí. En azul sería sin batería y en verde con la batería de condensadores. Por tanto, esos valores no serían aceptables. Esa misma instalación que ocurre con baterías de condensadores con inductancia. Simplemente por colocar esa batería de condensadores con inductancia, paso de un 4,3 a un 3,3 y de un 8,45 a un 6,1. Hemos disminuido los valores de tasa de distorsión. Perfecto. Simplemente he colocado una batería de condensadores con inductancia. ¿Y si hubiera colocado un filtro pasivo? ¿Qué hubiera pasado? Lógicamente, me disminuye los valores de tasa de distorsión, un 2 y un 3%, ¿vale? Veo cómo están al quinto y al séptimo, veo que aquí son prácticamente despreciables. He conseguido lo que quería, aportar reactiva y eliminar componente armónico. Pero ¿era necesario llegar a un filtro pasivo? ¿Qué hubiera pasado con un filtro activo? Me voy a 1,24 y a un 2,42. Vale. Tanto con una batería de condensadores con inductancias, con un filtro activo y con filtros pasivos, he bajado de tasa de distorsión. Pero ¿es necesario llegar a un filtro activo con ese nivel de potencia? No. Con un equipo con inductancias armónicos hubiese sido suficiente porque me quedo con un valor más que aceptable. Es decir, no tengo que ir ni a un filtro pasivo ni a ir a un filtro activo. Si hago la suma de los dos, hombre, con una batería de condensadores con inductancia más un filtro pasivo, nos quedamos un poquitín por encima de lo que teníamos antes. O sea que tampoco ganamos mucho colocando una batería de condensadores más un filtro activo. ¿Vale? En esta instalación no. Por lo tanto, aquí lo que debemos de colocar simplemente es una batería de condensadores con inductancias antiarmónicos. Bueno, vamos a aumentar las cargas no lineales. Hemos pasado de 300 a 700. Aquí ya intuyo que voy a necesitar una batería de condensadores con inductancias de saque, porque veo que tengo un 15% de tasa de distorsión en tensión y veo que tengo 29 en corriente. Por tanto, me olvido de ir a un equipo estándar y salgo con un equipo SH. Cosa que no sería correcta. ¿Por qué? Bajo la tasa de distorsión de un 15 a un 11, pero todavía está por encima de los valores recomendados, que sería en este caso un 7 o un 8%. Y la tasa de distorsión en corriente del 29 está en 20. En corriente sí que podría ser aceptable, pero en tensión no. Por lo tanto,
no me sirve una batería de condensadores con inductancias. Me voy una batería de condensadores con inductancia más filtro activo. Un 3% y un 5%. Esta sería la solución perfecta, porque mezclo batería de condensadores y mezclo filtro activo, lo que sería, entre comillas, un filtro híbrido. Si aquí hubiese ido solo con un filtro activo, en este caso de 500, básicamente de 500 amperios, básicamente me baja la tasa de distorsión en corriente a un 1 y algo, y a un 3 la tasa de distorsión en corriente. Vemos que prácticamente la tasa de distorsión es despreciable. ¿Es necesario? No. Con una batería de condensadores con filtro activo ya tengo ese valor del 3% o ese valor del 5%. Por lo tanto, en principio, en este caso me quedaría con una batería de condensadores con inductancias antiarmónicos más un filtro activo. Y con esto ya doy por concluido la sesión de hoy y esta serie de DLLs que empezamos con los conceptos básicos de compensación de energía reactiva y hemos terminado hoy con los filtros activos.